Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Hoy vamos a ver el diálogo de Timeo, que es un diálogo que habla sobre la cosmología, la visión cosmológica que tenía Platón sobre el universo. Es un libro, por lo tanto, muy importante para entender la filosofía platónica. Hay dos personajes nuevos esta vez, que son Timeo y Critias. Timeo siendo obviamente un aristócrata. Es totalmente un aristócrata, como con todo lo que se juntaba a parecer Sócrates. No se sabe su autenticidad, en realidad no se sabe si realmente existió o no, pero bueno, aquí tenemos el diálogo. Es muy interesante y hay que saber un poco también de matemáticas, así que vamos allá. Bueno, este diálogo comienza con el personaje, ¿no es cierto?, que es Critias. Bueno, en general son cuatro personajes: Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias. Y el que comienza es Critias, quien relata un hecho muy antiguo, que de hecho le hablaba a su abuelo. Y era donde se celebraban, ¿no es cierto?, la fiesta de Apaturia. Apaturia, ¿no es cierto?, era una fiesta dedicada a la diosa Atenea. Y se hacían competencias, ¿no es cierto?, de recitación. Uno de los competidores dice que si bien Solón era sabio en todos los campos del saber, en la poesía no lo era tanto, seguramente por descuidado. Pero recordemos que Solón es uno de los 7 sabios de Grecia. Solón se destacaba más bien a las leyes tanto que a la poesía. Bueno, Critias, el abuelo, intervino cuando escuchó esto y dijo que Solón podría haber superado a Homero y Hesíodo, ¿cierto?, 2 poetas de la antigüedad de Grecia, si no hubiera dejado la poesía como una prioridad secundaria. Además, si hubiera terminado el argumento que tenía en Egipto, nadie se le habría comparado en tal arte. Inmediatamente todos le preguntaron al anciano Critias cuál era esa historia que tuvo que contar Solón en Egipto, y la comienza a contar. En Egipto hubo una región llamada Saítica, donde se encontraba una ciudad llamada Sais, que estaba protegida por la diosa Neith y Atenea también. Solón fue recibido con honores y agradecimiento en estas tierras. De hecho, descubrió muchas cosas que ni los griegos sabían. Solón, para entablar una conversación, les habla sobre algunos hechos que nacieron en esa ciudad. Uno de los ancianos, al escucharlo, le dice que entre los griegos solamente hay niños, prácticamente no existen los viejos. Solón le pregunta a qué se debe esa afirmación, y el anciano le explica que ellos, los griegos, no tienen creencias antiguas transmitidas de generación en generación. Esto se debe que en Grecia han habido muchas destrucciones por parte del fuego y del agua. Esto es lo que los egipcios le dicen a Solón. Un ejemplo de lo expuesto anteriormente es la historia de Faetón, hijo de Helios. Helios, que por cierto, Helios era el dios griego del sol. Esa es como, por eso se refieren a que la destrucción de Grecia, las destrucciones que hubo, ¿no es cierto?, se provocaban por el agua, por el fuego. Ahí está el dios, ¿no es cierto?, Helios. Tomó el carro del padre y trató de manejarlo, y al no poder hacerlo quemó toda la tierra y murió alcanzado por un rayo. Esta historia representa una destrucción de la tierra por parte del fuego, lo cual fue un hecho real, ¿no es cierto?, como dicen los griegos, los egipcios. De este modo, todos los ciudadanos que vivían en las montañas y en los bosques murieron sin remedio, mientras que los que vivían cerca del mar se salvaron. El Nilo salvó muchas vidas en muchas ocasiones a los egipcios, pero cuando los dioses tienen la intención de renovar el mundo, lanzan un diluvio interminable que mata a la gente, ¿no es cierto? Y así los hombres que se salvan serían los humanos que viven siempre en las montañas o en los lugares altos. En esta región, explica el anciano a Solón, no hay preocupación por estos problemas, puesto que la región nunca ha sufrido este tipo de desastres. Es por eso que en el Bajo Egipto se conserva siempre lo más antiguo. Los egipcios siempre anotan y registran todo lo que pasa alrededor de Egipto y siempre tienen noticias de Grecia.
ven cómo está de alguna manera Egipto, ¿no es cierto?, puesta en ventaja contra Grecia. Lo que el anciano quiere decir es que cuando un país sufre devastaciones, es como si empezara de nuevo, debido a que se empiezan a crear fábulas de cómo se originaron los desastres. En cambio, en un país donde no hay desastres, los hechos se registran con toda precisión, sin la necesidad, por supuesto, de recurrir a fábulas, como lo hacen, ¿no es cierto?, los griegos. Es así que las fábulas de Solón no tengan ninguna diferencia con los relatos para niños. En este punto, Solón quiso saber más sobre la antigüedad y pidió al anciano que le contara todo desde el principio. Para eso, el anciano comenzará a describir las leyes de hace 8000 años. Dichas leyes se caracterizaban por asignar a cada ciudadano un trabajo al cual se dedicaran todo el tiempo sin hacer otro en absoluto, algo muy parecido a lo que planteaba Platón en la República. El anciano precisa que lo mismo se hace en Egipto. Los guerreros no se dedican a otra cosa que los asuntos de la guerra. Todas estas leyes eran disposiciones que la diosa Atenea había dado a los ciudadanos de Grecia y que los egipcios adoptaron. Los griegos superaban a todos sus enemigos cuando seguían estas disposiciones, ya que eran hijos y alumnos de los dioses. Pero había una historia griega que los egipcios admiraban mucho, más que la contada anteriormente. La historia de cómo los griegos detuvieron la marcha de un imperio que incluso había atravesado las columnas de Hércules. ¿Cuáles eran esas conocidas columnas de Hércules? Bueno, representaban el límite entre el interior y el exterior de la cuenca del Mediterráneo. Pareciera ser entonces que los egipcios sabían bastante, se informaban bastante de Grecia por lo dicho por este anciano egipcio, ¿no es cierto?, a Solón. Dicha isla, o sea, la isla que detuvieron, ¿no es cierto?, los griegos, se llamaba la Atlántida. Los habitantes de esta isla quisieron esclavizar a Grecia, pero los griegos se lo impidieron, y cuando estuvieron en la Atlántida, ocurrió un diluvio que sepultó la isla en el agua. Esto es lo que el anciano egipcio, ¿no es cierto?, contó a Solón. Por lo tanto, para hacer un resumen, ¿no es cierto?, este anciano egipcio dice que la historia, ¿no es cierto?, de Egipto, o lo que ocurrió en Egipto, ¿no es cierto?, es verdad y no tiene ninguna, ¿no es cierto?, ninguna especie de fábula, porque Egipto nunca sufrió ningún desastre. En cambio, Grecia sí. Grecia sufre desastres, hay más niños que ancianos, por lo tanto se tienen que contar, ¿no es cierto?, fábulas de esos desastres para tener que explicarlos de alguna manera. En cambio, el anciano dice que en Egipto eso no es así, porque en Egipto, como no han ocurrido desastres, en Egipto todo pareciera ser que no está relacionado con ninguna fábula. Y ahora viene el relato de Timeo. Viendo la similitud de ideas entre Sócrates y las leyes de las que se hablaba hace 9000 años, se prosigue con el relato de Timeo sobre la formación del universo. ¿Por qué digo que la similitud entre la idea de Sócrates y las leyes de hace más de 9000 años? Bueno, recordemos que el anciano de Egipto nos decía que las profesiones, ¿no es cierto?, o sea, cada hombre se tenía que dedicar a su profesión y no a otra. Eso es una idea también de Sócrates en la República. Timeo dice que hay que diferenciar dos cosas. Unas son las cosas que permanecen en la eternidad y otras cosas que están sujetas a transformación. Una es entendida por la razón, ¿no es cierto?, las cosas que siempre están, y otra por la opinión, es decir, las cosas que siempre se transforman. Timeo nos dice que el universo fue generado, pues es sensible y tangible. Al tener estas características debemos decir que necesariamente pertenece el universo al mundo sensible. Es difícil describir al creador del universo y además, una vez descubierto, es imposible comunicarlo. Lo otro que se debe determinar es si este creador se basó en un modelo eterno o generado. Pero de aquí siguen dos opciones. Si el mundo es bueno y el Dios también lo es, entonces se fijó un modelo eterno. Si el mundo es malo y Dios también lo es, entonces se fijó un modelo generado. ¿Ya? Por lo tanto, si el mundo es bueno y el Dios también lo es,
este mundo es eterno, y si es malo, este mundo es generado. A todos, dice Timeo, les es obvio que el Dios creador se fijó en un modelo eterno, puesto que el universo es una de las cosas más bellas que se tiene en el mundo. Si es así, entonces podemos decir que el universo es la imagen de algo. El universo, por lo tanto, está creado a base de un modelo mucho más virtuoso. Y la creación, en la creación todo será semejante a él mismo. En un principio el creador tomó todo lo visible y sujeto a corrupción y lo condujo desde el desorden hasta el orden. La idea del caos, ¿no es cierto? Entre todos los seres sensibles puso la razón en el hombre, puesto que no puede poner la razón en cosas inanimadas. Este hombre será quien se asemeje al creador y comprenderá a todos los seres del mundo en su interior. Por otro lado, es preciso destacar la existencia de un solo universo, puesto que se tendrá que crear un ser adicional si es que se creara otro, y eso no sería posible, puesto que el hombre ya está emparentado con el creador. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que el hombre, ¿no es cierto?, se hace a semejanza de Dios. Esto pareciera ser que es algo que ya se ha hablado antes, ¿no es cierto?, que ya lo habrán escuchado, ¿no es cierto?, sobre todo de la Biblia. Es una discusión también, porque no se sabe si las cosas de la Biblia se sacaron, ¿no es cierto?, de otras culturas. Es lo más probable. Estos escritos son de antes de Cristo, por lo menos 400 años antes de Cristo. El Timeo es ¿no es cierto?, se hizo antes que pasara, ¿no es cierto?, a describirse quizá el Génesis, aunque también habría que investigarlo, porque también tiene que verse el Antiguo Testamento, los judíos, quizá ellos ya habían hablado de esto antes, así que digamos, no lo aseguremos, no aseguremos que la Biblia se basó en Timeo, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, dejémoslo ahí, dejémoslo en suspenso. El creador del mundo comenzó a crear este mundo a partir de crear la tierra y el fuego, es decir, empezó por las cosas sensibles. Sin embargo, debido a la dificultad de unir la tierra con el fuego, el creador puso, ¿no es cierto?, dos elementos más, que son el agua y el aire, y así nacen, ¿no es cierto?, los 4 elementos que están en el mundo. Y así, de esa manera, ¿no es cierto?, se creó el cuerpo del mundo a partir del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Y este mundo, ¿no es cierto?, está sujeto a su propia corrupción. Lo generó con un movimiento circular y sin pies. Se alimenta a sí mismo y nada puede salir ni entrar de él. El alma, asegura Timeo, no puede ser más joven que el cuerpo, puesto que el creador jamás permitirá que lo antiguo fuera dominado por el joven. Entre el ser indivisible y divisible, el creador hizo una tercera clase de ser hecha de los dos mencionados anteriormente. Pero a causa de la dificultad de mezclar las tres, lo hizo con violencia y después de unir los 3 componentes, los dividió en cuantas partes fuera posible. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una explicación bien matemática que se hace en Timeo sobre la división, ¿no es cierto?, de las cosas que existen. La división la llevó en 2 potencias. Primero extrajo una parte de todo, luego sacó una porción el doble de esta, es decir, 2. Posteriormente tomó la tercera opción, que era 1 vez y media la segunda y 3 veces la primera, es decir, 3. La cuarta era el doble de la segunda, ¿no es cierto?, por lo tanto 4. La sexta 8 veces la primera, 8 por lo tanto. Y en la exponencia de 3 todo va, ¿no es cierto?, de 3 en 3. La quinta el triple de la tercera, 9. La séptima 27 veces la primera. La mezcla sería entonces la siguiente: 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 27. Y luego el creador, ¿no es cierto?, completaría las proporciones de la siguiente manera, citada en el libro mismo. Leo: después de que entre los primeros intervalos se originaran los de 3 medios, de 4 tercios y de 9 octavos, llenó todos los de 4 tercios con uno de 9 octavos y dejó un resto en cada uno de ellos, cuyos términos tenían una relación numérica de 259 a 243. El demiurgo. ¿Quién era el demiurgo? Era un
un ser, ¿no es cierto?, que era el intermediario entre los dioses y los hombres. Este demiurgo, ¿no es cierto?, es la tercera clase de ser que crea el dios, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Este demiurgo colocó un círculo en el exterior y en el interior, teniendo el primero la naturaleza de lo mismo y el segundo, ¿no es cierto?, la naturaleza del otro. Así también se colocaron 7 círculos diferentes que rotan cada uno de manera contraria al que se tiene al lado. Finalmente tenemos el alma del mundo creada por los 3 tipos de elementos: la naturaleza de lo mismo, la de lo otro y la del ser. Esto, chiquillos, en realidad es como círculos concéntricos. Imagínense que el mundo son círculos concéntricos en el mundo, en esta cosmogonía, ¿no es cierto? El mundo, ¿no es cierto?, está la Tierra, por decirlo de alguna manera, está la Tierra al medio, y la Tierra, ¿no es cierto?, tiene círculos concéntricos que van expandiéndose. Y en esto, ¿no es cierto?, están, digamos, distintas clases de seres. Al mismo tiempo que el creador generó el mundo, creó el tiempo, ya que este no existía antes de la formación del mundo. Timeo dice que el es y el era son las únicas expresiones que participan del ser eterno e inmutable, mientras que el será pertenece, ¿no es cierto?, a lo que es cambiante. Si bien el tiempo se hizo a la par con el universo, los dos perecerán juntos. La creación del tiempo supuso también la generación del Sol, la Luna y los planetas. Consecuentemente, el girar de estos cuerpos celestes trajo la aparición del día y la noche. El mes se produce cuando la Luna, luego de recorrer toda su órbita, supera al Sol. El año se produce cuando el Sol completa totalmente su revolución. Timeo nos dice que el origen de los dioses, ¿no es cierto? En el origen de los dioses es necesario creerle a los poetas y aceptar a los dioses e hijos de los dioses, ya que explicar de dónde vienen es un asunto que es imposible llegar a conocer. Está fuera de sus posibilidades. Solo se puede explicar el origen de los dioses por medio de la obra de Hesíodo, que se llama la Teogonía. Si ustedes quieren interesarse, ¿no es cierto?, por la mitología griega, ¿no es cierto?, y por el origen de los dioses, entonces es necesario, chiquillos, que lean ese libro, ¿no es cierto?, que es la Teogonía de Hesíodo. Bueno, continuamos. Los dioses crearon a los hombres, pero también crearon a las almas de estos. Luego de que estuvieran en los astros, las almas debían ser distribuidas. Imagínense, las almas deberían ser distribuidas. Obviamente a los hombres, a los animales, y a cada uno se le distribuiría, ¿no es cierto?, un astro también. Esta mezcla que se suscita en el hombre trae elementos de violencia, amor, placer, temor, ira. Si alguna vez el hombre llegara a dominar estos elementos, entonces vivirá en justicia. Pero de lo contrario, si los elementos lo dominan a él, vivirá en injusticia. Quien viviera correctamente luego de morir iría directamente al lugar donde el alma le fue atribuido su astro. De lo contrario, en la otra vida reencarnaría como mujer. Si aún así no obra correctamente, se reencarnaría en un animal. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, de alguna manera la visión que tenía Sócrates y Platón, ¿no es cierto?, con respecto a la mujer. O sea, si el hombre, digamos, muere y no fue bueno en su vida, se reencarnaría en una mujer, y si aún, digamos, no obra correctamente, o sea, la mujer reencarnaría en un animal. De hecho, la mujer en este libro tendría cierta similitud con los animales, en el sentido de que estas son tan o casi tan encolerizadas como los animales cuando se habla de procreación. Cuando se deja pasar mucho tiempo sin procrear, las mujeres se ponen ansiosas y sienten que su útero anda errante por el cuerpo, es decir, que el útero anda por todas partes, dando una obstrucción de la respiración, provocando enfermedades. La única solución a esto es la procreación del hombre y la mujer, y así se acaba dicha enfermedad. Ojo lo que está describiendo, ¿no es cierto?, Platón. Esto es lo que se denominará, ¿no es cierto?, el útero errante. Como podemos ver, la relación sexual con el hombre terminaría con esta enfermedad. Es decir, quiere decir Platón aquí
que la histeria, ¿no es cierto? Porque lo que se está refiriendo es la histeria, se terminaría una vez que la mujer, ¿no es cierto?, tiene relaciones sexuales. Esto, ¿no es cierto?, lo va a tomar también el filósofo y psiquiatra, no sé si llamarlo filósofo propiamente tal, pero el psiquiatra, ¿no es cierto?, Sigmund Freud también va a hablar de lo mismo. Por otro lado, son los dioses los que decidieron que las revoluciones del alma fueran encerradas en los cuerpos, que a su vez eran cometidos a flujos y reflujos. El alma, al verse compuesta de fuego, agua, aire y tierra, hacía al cuerpo avanzar de manera desordenada y se movía en 6 movimientos, en los 6 movimientos posibles: arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha. Y cuando en uno de estos movimientos el cuerpo chocaba con otro cuerpo, donde dominara el agua, la tierra, del aire, este afectaba directamente el alma. De aquí se desprende que el término percepción, ¿no es cierto?, la percepción vista desde un lado mitológico, ¿no es cierto?, es este choque de cuerpos, ¿no es cierto?, cuando este choque de cuerpos afecta al alma. Eso es la percepción. ¿Y a qué hicieron semejanza los dioses cuando crearon el cuerpo? Timeo, ¿no es cierto?, considera que la cabeza, ¿no es cierto?, fue creada para imitar la forma circular del universo, las piernas y los brazos para que los movimientos que ordenaba la cabeza fueran posibles, los ojos para que el cuerpo pueda ver los dioses, le han proporcionado ojos que reciben la luz y los ataron al rostro. Y la voz, ¿no es cierto?, otorgada por las musas, se preocupaba más bien de regularizar las actividades del alma, alcanzar la armonía en aquella, seguramente por la influencia de la música. Cabe destacar que es la inteligencia lo que mueve a los órganos. Precisamente la inteligencia se encuentra en el alma y es la que organiza los movimientos del cuerpo. Otra cosa que surge de esta reflexión, ¿no es cierto?, que es la necesidad. La necesidad está sometida a la inteligencia en todos los sentidos. Estos son 2 principios que Timeo ya ha discutido detalladamente. Sin embargo, se encuentra un tercero que se había ignorado, pero que ahora se hace necesario. Este es un receptáculo para toda la generación. Para hablar de este principio tendríamos que hablar nuevamente de los 4 elementos. El agua, cuando se solidifica, se convierte en piedra y tierra. Cuando se disuelve, se convierte en aire y niebla. Luego, cuando la niebla se condensa, se vuelve a convertir en agua. Cuando uno de los 4 elementos tiene una denominación distinta, Timeo dice que no se le puede llamar fuego o simplemente fuego, sino que se le debe llamar algo que provisionalmente tiene fuego. Lo mismo cuenta para el agua. ¿Por qué? Porque estos elementos no son estables y tarde o temprano se acaban. Ninguno de esos puede permanecer, más bien perecen, exacto. O sea, es casi imposible llamar al fuego porque provisionalmente lo tiene. O sea, el fuego tarde o temprano se va a acabar, el agua tarde o temprano se va a acabar. Si alguien Timeo nombra un ejemplo. Si alguien estuviese construyendo una figura hecha de oro y la cambiara constantemente de posición, se debería decir que la figura es oro, puesto que no se puede llamar forma a todo lo que deviene, porque siempre estará en constante cambio. Por lo tanto, se diferencian 3 formas de género: lo que deviene, aquello en lo que deviene y aquello a través de cuya imitación nace lo que deviene. Devenir, ¿no es cierto?, quiere significar transformación. Las 3 realidades distintas mencionadas por Timeo son el ser, el espacio y el devenir. La nodriza del devenir es la que se quema, humedece, seca, dependiendo del equilibrio al cual esté sujeta. Es agitada, vive en constante desequilibrio debido a la semejanza y desemejanza de los elementos entre sí. Para explicar el desequilibrio, Timeo se propone analizar el origen de los 4 elementos. El origen de los 4 elementos, chiquillos, que hace Timeo en este texto, corresponden a las figuras geométricas. Recordemos que el mundo inteligible es primero que el mundo sensible. Al fuego le correspondería la figura geométrica, compuesta de 4 triángulos equiláteros, es decir, el tetraedro.
el tetraedro. Si ustedes tienen una imagen por ahí, busquen el tetraedro y ahí se van a dar cuenta. El aire, ¿no es cierto?, correspondería a la figura geométrica compuesta de 8 triángulos equiláteros, ¿no es cierto?, el octaedro. Y el agua le correspondería a la figura geométrica compuesta de 20 triángulos equiláteros, el icosaedro. A la tierra le correspondería la figura geométrica compuesta de 2 triángulos isósceles, es decir, el cubo. El sólido, que corresponde al límite de la tierra, es el dodecaedro. Es importante mencionar esta contribución en este libro del Timeo. ¿Saben por qué? Porque a estos poliedros que yo acabo de mencionar, que son el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro, se les denominará como sólidos platónicos. Y es un concepto en las matemáticas, está en la geometría. Seguramente lo habrán escuchado los que son más, al contrario mío, son más aventajados en matemáticas. Terminando lo de los poliedros, Timeo analiza estos dos conceptos, el movimiento y el reposo. El equilibrio corresponde al reposo y el desequilibrio, ¿no es cierto?, al movimiento. Por lo tanto, si esto lo aplicamos a los 4 elementos, ¿no es cierto?, vamos a entender que en los 4 elementos viven en eterno movimiento. Y además se convierten en uno al otro, o sea, veamos, ¿no es cierto?, los estados del agua, ¿no es cierto?, sólido, líquido, gaseoso. Y en los elementos, ¿no es cierto?, existen varias formas y características. El fuego existe, la llama, en el fuego existe la llama que nos proporciona la luz. Lo que queda después de extinguir la llama, ¿no es cierto?, es el fuego. En el aire existe el éter, que es un tipo de aire brillante. En el agua existen 2 tipos, una líquida y otra fusible, ¿no es cierto?, ¿qué quiere decir fusible? Que puede fundirse, ¿no es cierto? En este caso se entiende como solidificación, ¿ya? Por ejemplo, el oro, que es el tipo de agua más denso según Timeo, eso dice Timeo, se solidifica cuando se le filtra por una piedra. Y en la Tierra, ¿no es cierto?, existen 2 tipos, una sólida y otra pesada. Por lo tanto, todos los elementos tienen una transformación, ya sea de reducción, ¿no es cierto?, o de aumento, ¿ya? De hecho, también podemos ver que en los 4 elementos también hay de distintos tipos. Por ejemplo, el agua puede ser granizo, hielo, escarcha. Hay unas que se llaman humores, ¿no es cierto? Los humores, recordemos que es la antigua creencia de que el cuerpo, ¿no es cierto?, son los fluidos del cuerpo, ¿no es cierto?, como la flema, la bilis, todo eso son los humores, son como una especie de secreciones también, y que son, ¿no es cierto?, variantes del agua. El vino es variante del agua, la miel, el jugo ácido. En la tierra usted podrá ver la arcilla, la tierra fusible, la piedra negra, ¿no es cierto? Por lo tanto hay bastante, ¿no es cierto?, variación entre los 4 elementos. Está muy claro, ¿no es cierto?, que los 4 elementos varían, ¿no es cierto? Ahora Timeo, ¿no es cierto?, empieza a relatar algunas características de los elementos. Dice el calor, ¿no es cierto? ¿Por qué el fuego es caliente? El fuego es caliente porque tiene la forma del tetraedro. Este poliedro, ¿no es cierto?, tiene sus ángulos de manera muy puntiaguda y tiene una velocidad muy alta. Por lo tanto, es por eso que el fuego es caliente y por eso quema, ¿no es cierto? Porque es puntiagudo el tetraedro. Cuando una parte no está lo suficientemente quemada, ¿no es cierto?, el agua lucha contra el movimiento del fuego. Las grandes partículas de agua tratan de expulsar, ¿no es cierto?, las del fuego hacia afuera, pero al no poder hacerlo, lo único que puede hacer es congelar. Y estas partículas de ahí, que llamemos a este proceso, ¿no es cierto?, frío, ¿ya? Todo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la geometría. Las partes del cuerpo también, ¿no es cierto? El tetraedro, ¿no es cierto?, que era el del calor,
digamos, siempre con sus puntas, ¿no es cierto? Trata de quebrar, ¿no es cierto?, las otras figuras geométricas. Es por eso que el fuego puede, ¿no es cierto?, derribar todo a su paso también. Y luego comienza a hablar de las sustancias. Hay sustancias que tienen movimiento y que pueden producir daños en el cuerpo. Así es como el fuego, que provoca la separación de partículas, provoque escisiones, ¿no es cierto?, y las sustancias más estables no provoquen, ¿no es cierto?, separación. Por lo tanto, por ejemplo, el agua no provocaría una separación. Las sustancias inmóviles del cuerpo, tales como el pelo o los huesos u órganos que estén constituidos por tierra, en su mayor parte son inmóviles. Las sustancias móviles se encuentran en los ojos y en los oídos debido a que poseen fuego. En el caso de los ojos, ¿por qué los ojos poseen fuego? Porque poseen luz, ¿no es cierto? Y el aire, ¿no es cierto?, que es en el caso de los oídos. ¿Existe lo superior y lo inferior en el universo? Según Timeo, no es posible pensar en dos fuerzas contrarias en el universo. Así, el universo, al ser esférico, tiene todo a la misma distancia, como todos los lados del círculo son equidistantes. Equidistante, ¿no es cierto?, el concepto matemático, que quiere decir que todas las distancias son iguales, ¿no es cierto?, desde un centro. Con respecto al mundo, se dice que lo mismo, porque al estar en el centro significa al mismo tiempo que el mundo no está arriba ni está abajo, sino que está en el centro. Por lo tanto, el universo no tiene región ni superior ni inferior. Al comienzo de la creación, el Dios hizo todo lo proporcionalmente y armónicamente posible para crear, ¿no es cierto?, todo lo que hemos tenido. Puso un ser viviente que además tenía que hacer vivir a todos los seres restantes. El creador del universo creó a los seres mortales como también a los divinos. Cuando a estos seres se les formó alma, al mismo tiempo les dio cuerpo para que cubrieran sus almas. En dicha formación del ser, a este se le otorgó, ¿no es cierto?, una alma mortal con las siguientes características. Fíjense, estas son las características del alma mortal: el placer, la incitación al mal, los dolores, la fuga de las buenas acciones, la temeridad, el temor, ojo que temeridad significa exceso de valentía, ¿no es cierto?, no medir el peligro. También le doy el apetito y la esperanza. Todas estas entremezcladas componen lo que es llamado el alma mortal. Esta alma mortal pertenece a las extremidades del cuerpo, y así separaron las dos almas. La inmortal está en la cabeza y la inmortal en el tórax, siendo el límite entre las dos el cuello. Sin embargo, quisieron dividir aún más el alma mortal y dividieron el tórax en lo que se llama diafragma. La parte del alma que es la más belicosa fue puesta entre el cuello y el diafragma para que escuche a la razón. Entre el diafragma y el límite hacia el ombligo se encuentra la parte apetitiva del alma. Los objetos, ¿no es cierto?, de los cuales se sirve el hombre, los dioses, ¿no es cierto?, al ver que el hombre podía verse en peligro por las inclemencias del ambiente, generaron una naturaleza similar a la humana: árboles, plantas y cosas que vienen de la agricultura. Este tipo de objetos de naturaleza solo tienen una de las cualidades del alma mortal, y esta es la apetitiva. En efecto, las plantas, ¿no es cierto?, se tienen que alimentar igual que el hombre. Y además, bueno, se diferencia del hombre por haber sido despojada de los movimientos. Ahí, esa es la diferencia, pero tienen similitudes. Y finalmente, ¿no es cierto?, Timeo habla sobre las enfermedades del alma. La enfermedad del alma que se da por distintos estados del cuerpo, ¿no es cierto? Y existen dos: la locura y la ignorancia, así como también los placeres y dolores excesivos, que también son parte. Una de ellas es el desenfreno sexual, que cae en la enfermedad del alma relacionada con los placeres excesivos. La incontinencia de los placeres, según Timeo, no representa un mal intrínseco en el ser humano. Así volvemos a la concepción, ¿no es cierto?, de lo voluntario y lo involuntario. ¿Se acuerdan cuando decíamos que lo malo es involuntario? De hecho, en el libro 9 de las leyes de Platón
se dice que los delitos causados por la cólera son involuntarios, es decir, el enojo, ¿no es cierto? Todo lo que es cometido por el enojo de alguna manera no vale. ¿Por qué? Porque es involuntario. Dice Timeo que lo malo se hace por un mal estado del cuerpo o por una educación incorrecta. No se debe llegar a los excesos con los medicamentos y tampoco se debe utilizarlos con enfermedades que no representen un peligro. Todo animal es creado para que vivan un tiempo determinado, independiente de los sufrimientos que padezca a lo largo de esta. O sea, podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que todos los seres de este mundo, ¿no es cierto?, tienen un destino de acuerdo a Platón. Todos. Uno podría pensar que, bueno, ¿será que algo tan pequeño como una hormiga quizás no tenga una utilidad en este mundo? Pero sí la tiene. Y si no la sabe, investíguela, porque sí es verdad que muchos, ¿no es cierto?, pensábamos más bien que hay algunos animales, ¿no es cierto?, o hay algunos insectos, hay algunas cosas de la tierra que quizás no sirven, pero yo creo que tengo la fe de que sí, de que todo puede ser útil. Bueno, este es un libro que no es fácil de leer, chiquillos. He tratado de sintetizar lo mejor posible. Es un elogio a las matemáticas, sobre todo cuando se habla del universo y las formas geométricas del universo. No deja de llamar la atención la primera referencia al libro de la República, ¿no es cierto? También es de valor señalar la mención a la isla perdida, que hasta el día de hoy ha generado dudas de su existencia, ¿no es cierto?, como lo es la Atlántida. Es un libro para leer con mucha paciencia y con cierto sentido de las matemáticas. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no es cierto?, de las potencias de 2, las potencias de 3, es difícil, digamos, matematizar todo esto, pero si cualquier cosa y cualquier duda que ustedes tengan, este trabajo está escrito, por lo tanto ahí se podrán conocer mucho mejor los detalles. Es importante, ¿no es cierto?, comprender que este es la cosmovisión de Platón. Es la cosmovisión de Platón. Esto es un libro muy importante para saber cómo Platón concebía el mundo, y también será utilizado por muchos otros filósofos en adelante. De hecho, Aristóteles se va a encargar, ¿no es cierto?, de criticar, ¿no es cierto?, y de echar todo esto abajo, rescatando sí algunas cosas. Y de hecho algunos filósofos después van a rescatar muchas cosas de este libro, van a tratar de salvarlo. Así que eso sería todo con Timeo. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Es un libro largo, igual que el anterior, pero el libro que viene después, mucho más cortito, es la continuación de Timeo, pero es mucho más agradable, es interesante, así que por favor no se despeguen de Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.